Hola, bienvenidos al podcast Primero Hombre, Luego Amante. En este capítulo número 17 vamos a hablar acerca de la montaña rusa de emociones. ¿Qué es y por qué es importante que tengas esa montaña rusa de emociones en una conversación con una mujer? ¿Por qué es que esa montaña rusa de emociones con una mujer hará que se mantenga esa atracción por ti e incluso genere o la aumente? Por primera vez lo escuché cuando empecé a indagar acerca del push and pull hace muchos años. El push and pull es la técnica más antigua de la seducción. Viene de push, que es repeler, apartar a la chica. Es como que hacer un comentario que pueda tener una connotación algo negativa, polarizante, desafiante. Algo que muchos hombres fallan o no lo hacen, o el promedio. Y el pull, que es todo lo contrario, que es hacer un comentario, expresar tu deseo, que es lo más común. Expresar tu deseo, tus intenciones, que sean claras. Entonces, se sobreentiende o se entiende que la montaña rusa de emociones es, ok, lo que es push, que es un comentario negativo, y el pull, comentario positivo. Entonces, hacer esa combinación de ambas emociones se genera la montaña rusa de emociones que tanto se habla. ¿Y es funcional? Sí. El problema de la técnica en sí, del push and pull, es que muchas veces no lo hace de manera orgánica. Al ver la seducción como una técnica, muchas veces no se ve orgánico o se ve incluso forzado y no es genuino. Entonces eso simplemente va a generar el efecto contrario en una mujer, que genera más desconfianza, que incluso podría causar repulsión, rechazo hacia un hombre que hace un push and pull forzado. Ahora, por eso es que estoy haciendo este video, para que tú entiendas la idea de la montaña rusa de emociones, que es el objetivo, pero que entiendas que no dependas de una sola técnica, que es el push and pull. Poder trascender. Así que voy 2 minutos más o menos, pero te recomiendo que te quedes al final del video para que podamos dialogar. Para que puedas entender mejor a qué me refiero con la montaña rusa de emociones. Se habla mucho de que las mujeres son más emocionales. Las mujeres se rigen más de las emociones, pero en realidad los seres humanos somos emocionales. Es mentira que el hombre no es emocional. Sí, tiene sus emociones también los hombres. Tenemos las emociones. La diferencia sería que los hombres, por cuestión de masculinidad, de liderazgo, tenemos que cumplir el rol de mantener un control de las emociones. Es decir, podemos tener las emociones, pero que las emociones no nos ganen, no nos embarguen. Algo que las mujeres tienen más los pueden tener. Y ahí es la idea, esa es la diferencia. Muchos hombres piensan que ser un hombre masculino o ser un hombre que busca el control de sus emociones es reprimirlo. Y curiosamente ese es el problema, tienes que aceptarlo. La diferencia es que esas emociones que estás teniendo, tú puedas tener la sabiduría, tú puedas tener la templanza de que no interfiera en tu percepción que tienes con respecto al mundo y en tus decisiones. Es decir, supongamos que una mujer te rechazó y te dolió que te haya rechazado, te hizo sentir mal el rechazo. Entonces tú puedes sentir esa mala emoción, te dolió, te afectó, pero tienes que tener la sabiduría para que tú puedas aceptar que ese dolor fue por esa persona, pero esa persona no va a influir o no debería influir en el hecho de que, ok, como esa chica te trató de esa manera, todas las mujeres son iguales, todas las mujeres son malas, todas las mujeres son hipergámicas, ponle la palabra que sea. Tú tengas la sabiduría de, ok, de aceptar lo que pasó, aceptar que te dolió, entender que el dolor es necesario en nuestra vida, porque somos seres humanos, y aún así poder tener la templanza de seguir adelante. Y eso pasa bastante. Cuando estás interactuando con una mujer, va a haber muchas mujeres que te van a hacer comentarios en un son de probarte. De probarte en el sentido que quieres ella sentirse que está con el hombre correcto. Y ahí es donde tú tienes que mostrar esa templanza. De que esa chica te pueda dar una pregunta o te puede hacer un comentario que sea retador. Y tú puedas tener esa templanza para entender de que, ok, es una emoción lo que habla, no lo que dice la persona. Por eso es que siempre les digo que siempre no se tomen personal
lo que una mujer les dice. Y más aún en esta etapa de la seducción. Y eso le va a funcionar bastante porque lo que les vaya a decir no se lo van a tomar personal y simplemente van a tomarlo con calma, templanza, y lo que digan va a ser mucho más sabio y mucho más útil en una interacción con una mujer. En una conversación con una mujer va a haber esto de aquí, este gráfico, ¿no? De que va a haber un vendaval de emociones que viene por parte de las mujeres y lo que ella quiere no es encontrarse con otro vendaval de emociones y que ambos circulen y se forme todo un remolino. No. Lo que una conversación más hombre-mujer tiene que tener es que ella va a tener un vendaval de emociones y se va a topar con una montaña. Y esa montaña tiene que ser tú. Puede pasar muchas cosas y tú sigues ahí. Sigues ahí. Te puede decir, no, que no eres mi tipo. Ah, bueno. Y sigues conversando con ella. Si tú te tomas personal lo que ella te dice, entonces ahí es donde ya perdiste. Empiezan a aparecer tus emociones y empiezas a perder el control del mismo. Por ende, pierdes el liderazgo. Ahora, ya hablamos acerca de estas emociones porque quiero aclarar que no es cuestión de suprimir las emociones, sino poder saber cómo gestionarlas para que a partir de ahí, en la comunicación con una mujer, tú puedas saber cómo aprovechar esas emociones o cómo usar a tu favor para generar una montaña rusa de emociones. Y me gusta verlo más así. Un hombre, bueno, un niño, generalmente depende de técnicas, pero el aprendizaje de esta habilidad, que es la seducción, la idea es que tú puedas saber entender que las emociones se pueden dar en cualquier momento de la conversación, tú lo entiendas, lo aceptes, y a partir de ahí tú puedas sentir que puedes seducir naturalmente. Y acá es donde yo quiero llegar. Algo que aprendí bastante de un mentor es que cuando él vende, él es un vendedor, se siente como un vendedor, actúa como un vendedor. ¿A qué me refiero con eso? Que sabe qué tiene que decir, qué tiene que hacer, sabe que hay objeciones que tiene que lidiar y cómo tiene que pasar y cómo tiene que cerrar. Se convierte en un closer, un cerrador de ventas. Él es un cerrador de ventas. Yo soy un cerrador de ventas. Y se pone en ese mood en la llamada de venta y eso lo hace más exitoso. En mi caso, cuando yo fui peleador de MMA, yo me sentía peleador de UFC. Y eso se nota en mi entrenamiento, en mis peleas. Y eso sentí que me hizo un poco más del promedio, más allá del promedio. Y esa sensación hacía que, ok, mi entrenamiento sea más exigente, busque pelear, me gustan las peleas, que me caiga a golpes y seguía para adelante. Ahí es donde está la diferencia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando estés con una mujer, no tengas miedo, obviamente, una mujer que te gusta, no tengas miedo de mostrarte seductor, ser un seductor en ese momento. Y al decir ser un seductor, no significa que seas un player, no seas un mujeriego, no seas un manipulador, no, un seductor, alguien que le gusta la seducción, le gusta seducir a la mujer que tiene al frente, disfruta de la seducción. Entonces cuando empiezas a agarrar el disfrute de la seducción, las palabras van a surgir mucho más naturalmente. Y acá donde van a empezar a salir las palabras más de la emoción, de una emoción no de la reactividad, sino de la proactividad. Es decir, que nutra a la interacción. Por ejemplo, una chica te puede decir, sí, ¿sabes qué? A mí no me gustan los hombres que son así directos. ¿Sí? ¿Y tú eres directa? Sí, sí. A mí me encantan las mujeres directas. No sé, me alocan. Y así, por eso es que salí contigo. Siento que eres una mujer directa. Entonces, esa comparación polarizante que es que ella te dijo, ok, a mí no me gustan los hombres directos, pero yo le digo que a mí sí me gustan los hombres directos. Estás polarizando. Es algo que no se le espera. ¿Te gusta Dragon Ball? No, lo odio. A mí me encanta Dragon Ball. Es mi anime favorito. Es más, tengo mi taza de las 4 esferas, de las 4 estrellas. Yo he crecido con Dragon Ball, me encanta. Entonces, ya ahí, ya tú empiezas a generar emociones que polarizan. Tal vez no pareciera negativo, pero se dice negativo porque simplemente rompe el patrón. Es algo que no se le espera. Y como eres un seductor, tú quieres provocar eso. Quieres como quedar en la llaga, quieres polarizar. Disfrutas de polarizar, disfrutas de ver su reacción cuando lo haga. Y eso muchas veces pasa con las mujeres, que te dicen, por ejemplo, ok, tengo novio. Pero una cosa es que te diga que tiene novio acorde al contexto, cuando es real que tiene novio,
pero muchas veces te dice tengo novio, pero es simplemente una prueba. Y la diferencia prácticamente es que la chica te lo dice con una forma de quiere retarte, quiere ver tu reacción. Te dice tengo novio y te queda así sonriendo. Entonces tú, como ya sabes eso, tú también sonríes y le dices, ah, mira, ve, tú tienes cara de soltera, no mientas. Es más, te apuesto que tienes tu perfil de Tinder con 10 fotos y 5 de ellos están en bikini, mostrando ahí, bailando. ¿No? ¿Sí? ¿Serio? Entonces juega con eso. Te estoy tirando comentarios random. Y aquí es donde yo quiero llegar, que no tiene que haber un comentario lógico. En este punto es donde ya las respuestas pueden ser más ilógicas de lo que tú crees. Como dicen en México, pueden ser mamadas. Pero lo que importa es la emoción que se genera, no la sustancia en sí, no el significado en sí de cada palabra. Así es donde tú vas a entender lo importante que es tener comparaciones ilógicas. Entonces, ahí es donde quiero que entiendas, para que no empieces a depender de técnicas antiguas como el push and pull, puedas llegar a algo más. Entonces, tú empiezas primero, a generar emociones. Para eso tienes que sentir este seductor, también, sentirte un seductor, como te lo estoy mencionando. Y también sentirte que eres un hombre emocionante. Acá no estamos para agradar a las mujeres. La seducción no es para agradarlas. No es para hacer que ellas se enamoren de nosotros. No. Simplemente es para tú mostrarte tal y como eres de manera genuina. Y ver si es que esa persona congenia contigo. Si es que van a la misma sintonía. Si es que a ambos nos emociona lo mismo. Y si a ambos nos emociona, genial. Es algo que nos suma bastante. Y si hay cosas que de verdad no nos emocionan a cada uno, me parece muy aburrido lo que hace ella, y a ella le parece muy aburrido lo que yo hago, obviamente no va a haber un futuro en esto. Pero no lo haces tú para agradar. Si estás pensando en generar emociones, diciendo cosas para agradar a las mujeres, entonces ahí es donde hay muchos problemas después. Por ejemplo, yo sé que justo estaba hablando con una chica que le encantaban los deportes extremos. Pero a mí nunca me han gustado los deportes extremos. O sea, yo sé que los deportes extremos es algo genial, se ve cool en las redes sociales. Pero a mí nunca me han llamado la atención los deportes extremos. Del parapente, no sé, del paracaídas, todas esas cosas. A mí nunca me han llamado los deportes extremos. Los deportes que me llaman la atención son los deportes de contacto, MMA, boxeo. Y curiosamente, no es un deporte que tampoco sea muy popular en las mujeres. Tal vez un poco progresivamente cada vez más. Pero no siempre lo ha sido así. Entonces yo no voy a cambiar mi forma de pensar, mis gustos, por agradarle a una mujer. Es lo peor que yo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer es darle valor a lo que a mí me gusta. O sea, ¿sabes qué? Y obviamente con un lenguaje que sea interesante, o que incluso, no sé si decir vendedor, pero que le venda así, que le venda la idea de que lo que yo hago es cool, de lo que yo hago es genial. O sea, estoy acá conversando, es como que sí, la verdad es que, y sí, o sea, y me gusta la MMA. Yo cuando a mí siempre me gustó el boxeo de niño y nunca pude practicar boxeo, pero cuando comencé a ganar mi primer dinerito, y la verdad es que comencé a pagarme mis clases de boxeo, y de ahí empecé a entrar a la MMA. Entonces contarlo como de una forma de un storytelling cada vez más genial, más interesante, que eso va a hacer que genere más emociones. Yo he conocido hombres que podían generar emociones con temas como el ajedrez. O sea, que les gusta tanto la pasión del ajedrez, que cuando tú conversas con ellos es como que se contagia ese interés. Yo te recomiendo que identifiques cuáles son esos gustos que de verdad te gustan a ti, que es genuino en ti, y no lo ocultes. No quieras buscar cómo agradar a las personas. Simplemente puedes manifestarlo cuando estés conversando con alguien. Depende mucho cómo tú lo comunicas. Dale un storytelling genial. De verdad que hay emociones interesantes cuando conversas con ella, y créeme que le va a dar mucho valor. Por lo menos, si es que no le gusta, lo va a respetar. Y con eso es suficiente. Así que depende mucho de cómo es que uno pueda generar emociones con lo que tiene. Ahora,
para poder generar emociones en las conversaciones, hablamos también de emociones positivas como negativas. Y eso es importante. Aburre o cansa demasiado simplemente decir las cosas planas, como decir, ah, mira, te quiero conocer. Ujú, sí, sí, oye, ¿y qué día salimos? Entonces, si ves que estás haciendo mucho de eso, trata de ponerle chispa a la interacción. Me gusta eso. Cuando siento que se me está volviendo muy plana la interacción, es como que poner algo así como que, mira, ¿sabes? Si no, esto no funciona. O sea, como que patear el tablero a veces. Como sabes, no hagas esto. Porque si sales conmigo, tal vez te enamores y la verdad es que de ahí no va a haber marcha atrás. Juega con eso. Arriesga. Toma riesgos. Esa es la idea. Si hay hombres que les cuesta demasiado hacer esta parte del push, es decir, ser desafiante, ser polarizante, es porque no toman riesgos, están pensando en no perder a la chica. Cuando me dicen, no sabes que Giancarlo, ¿cómo hago para salir con ella? Quiero salir con ella. Ya de por sí estás perdiendo. Porque quieres asegurarte de que todo funcione bien. Y no. Si tú de verdad quieres generar emociones en una conversación con una mujer, tienes que asumir riesgos. Cuando converso con una chica, y es algo que voy a comenzar a hacer más seguido, ¿no? A veces me preguntan, oye, ¿cómo es que he tenido conversaciones con una mujer? Ok, pregunta tan sencilla. ¿En algún momento de la interacción asumiste algún riesgo? ¿En un momento de la conversación tú dijiste algo que haya generado tensión en el ambiente, pero una tensión agradable que sea gracioso? ¿O simplemente hubo la posibilidad de que ella, sabes que se vaya y te diga, ah, no, eres un idiota, pero tú jugaste con eso? ¿Alguna vez asumiste ese riesgo en la conversación? Entonces, si es que no es así, ya sabes qué hacer cuando conversas con una mujer. Asume esos riesgos. Porque a partir del riesgo no solo vas a poder generar emociones con una mujer en la conversación, sino también podría incluso darte indicadores de que tú o una ventana de oportunidad para que tú escales algo más. Así que eso es lo bueno de asumir riesgos. Cosas como que sí, seguro me estás coqueteando en estos momentos. O si esa es tu forma de coquetearte, ¿tan mal coqueteas? ¿En serio? Juega con eso, o sea, asume riesgos. Te digo comentarios random porque en sí, la conversación, la palabra perfecta, va acorde al contexto, acorde a la conversación. No existe una comunicación donde, ok, si te dice esto, dile esto. No funciona así una interacción social. Yo sé que tal vez vengas de la ingeniería, ¿no? De una forma más lógica que te enseñan, donde, ok, si dices esto, tiene que pasar esto. Si pasa esto, tiene que pasar esto. No funciona así una interacción. Y tienes que salir de ese mood para que comiences a tener conversaciones más ilógicas con las mujeres. Para que comiences a de verdad tomar riesgos. Ahí donde empiezas ya a generar ese cambio. Yo preferiría, digo así, para que la gente que recién está comenzando asuman ese riesgo. Y si es que por algún motivo son rechazados por eso, ok, acéptelo. Porque se la jugaron. Yo, cuando empecé a entender ese tipo de conversaciones, yo lo que hice fue tener esa mentalidad de, ok, o me amas o me odias. No va a haber puntos medios. Obviamente, durante esa época, muchas veces quedé como un patán. Pero también pasé por el otro lado. Me terminaron amando muchas mujeres. Entonces, yo les diría que no tienen que pasar por esa situación que yo pasé. Por algo que se lo estoy mencionando. No tienen que pasar por los errores que yo cometí. Esa es la idea de una mentoría, por ejemplo, ¿no? De hacer que ese proceso que a mí me demoró años, hacer que lo hagan en menos tiempo. Pero les diría que lo que ustedes hagan, háganlo con ese riesgo latente que siempre va a aparecer ahí. Pero asúmenlo, acéptenlo. Entiendan que el rechazo simplemente es parte del proceso. Va a existir, siempre va a existir. Pero créeme que asumir ese riesgo le va a dar mucho más aprendizajes en las conversaciones. Le va a poder ayudar a entender mejor cómo generar emociones en una conversación con una mujer.
y eso les va a sumar mucho más, independientemente si tienen resultado positivo o negativo en la interacción. O sea, independientemente si se acuestan o no con la chica, quién sabe. Así que bueno, cracks, si te gustaría que te ayude en todo ese espectro de cómo tener una conversación con una mujer que te ayude a generar montaña rusa de emociones, es algo que yo lo estoy haciendo con mis estudiantes. Si quieres que te ayude personalmente, tú tienes más de 27 años, probablemente tengas una carrera donde se te inculcó bastante ese lado lógico como una ingeniería, ¿no? Probablemente tal vez en tu negocio también ves bastante la parte lógica y te cuesta pasarlo lo ilógico. Conversa conmigo, escríbeme al Instagram, soy GiancarlosMS, la palabra mentor, para de esa manera poder ayudarte. También no te olvides de ver los demás capítulos de mi podcast. Este es el capítulo número 17, pero hay muchos más capítulos donde tú puedas seguir inculcando, seguir aprendiendo en este proceso. Así que bueno, cracks, espero que les haya gustado, espero que puedan aprender, seguirme en mis redes sociales y comentar qué temas les gustaría que yo hable. Porque ustedes también pueden proponer algún tema. Yo lo voy a leer, yo con mucho gusto lo elaboro la idea. Tengo un par de estudiantes míos que siempre se les ha complicado eso. Y yo lo sentía cuando conversaban conmigo. Imagínate si yo lo sentía cuando conversaban conmigo, imagínense ya con las chicas. Entonces, va para ellos también. Que se les haga más consciente esto de generar emociones, de pasar de ser lógico a ilógico en ciertos momentos. Y van a ver cómo van a ir mejorando sus interacciones. ¿Ok? Así que cracks, les deseo una buena noche, día, tarde. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.